Habíamos visto que la lucha contra el modelo neoliberal se complica porque se está luchando contra un sentido común. Es decir, que si no se piensa previamente el pensamiento y se entiende que el neoliberalismo es como un zombi que nos ha mordido intelectualmente a todos y hemos interiorizado esa idea de que todos somos empresarios de nosotros mismos, ya digo, si no se entiende esto, es mucho más difícil entender una lógica que está absolutamente, bueno, pues, permeada en nuestras sociedades. Es verdad que vemos los problemas, como decía Polanyi, que la economía de mercado termina construyendo una sociedad de mercado, pero en la medida en que todos han interiorizado, todos hemos interiorizado que el mundo se ha mercantilizado y que tenemos que ser rentables en esos mercados y donde el fracaso en esa rentabilidad nos lo atribuimos a nosotros mismos, ya digo, la lucha se convierte en algo muy, muy complicado. Hay que entender que el modelo neoliberal que se pone en marcha desde los años 70, hay que entender que lleva ya medio siglo de incidencia, con muchos recursos económicos puestos en universidades, en revistas, en libros, en seminarios, en fundaciones, en permear a los partidos políticos, y por tanto es medio siglo de construcción de una conciencia muy, muy fuerte, que es verdad que choca con resultados terribles en lo social, de exclusión, de riesgo, de cambio climático, de guerra, de violencia, pero al estar tan interiorizado ese marco neoliberal, cuesta trabajo incluso a las propias víctimas del modelo la identificación de las causas que le llevan a esa postración. Es importante entender que el modelo neoliberal ha puesto en marcha un contrato social desmantelador del anterior. No es sin más un nuevo contrato social, sino que es un contrato social que desmantela. De hecho, es lo contrario de un contrato social, porque lo que hace es, de alguna manera, es abrir todas las compuertas que habían tenido a los monstruos y a los gigantes dominados, ¿no? Y esa apertura de la caja de Pandora, bueno, pues ha liberado a los monstruos, y es lo que explican con esa capacidad de daño enorme del modelo capitalista de lograr, pues eso, al mismo tiempo que hay un desarrollo tecnológico espectacular, bueno, pues un cambio climático que hace que en Dubái pasen de los 60 grados y que, bueno, pues como venimos planteando en este curso, seguramente va a ser la perspectiva de catástrofe medioambiental la que nos obligue a repensar todos los términos políticos. Decíamos que no es ajeno tampoco pensar esta necesidad de un contrato social ahora al darnos cuenta, cuando ha pasado un siglo de la Revolución Rusa, de cómo durante prácticamente todo el siglo XX, ese corto siglo que decía Hobsbawm, marcado por el inicio de la Revolución Rusa en el 17 y el hundimiento de la Unión Soviética en el año 91, cómo la Unión Soviética se convirtió en algún otro sitio. Hemos planteado el tema de los gitanos en Lorca con una significación similar, en algo universal. Los gitanos no son realmente el pueblo gitano en Lorca, sino que es un pueblo oprimido que en su poesía desarrolla esa idea de opresión y al mismo tiempo de emancipación, igual que la Unión Soviética desempeñó ese universal de emancipación de la clase obrera. No hay que olvidar que ocurrieron cosas en la Unión Soviética novedosas en la historia de la humanidad, donde los trabajadores ganaron a los capitalistas, donde los plebeyos ganaron a los aristócratas y a los burgueses, donde el pueblo venció frente a las élites, ¿no? ¿Por qué? Porque la correlación de fuerzas en aquel momento fue favorable a los sectores populares. Hay que entender que la Revolución Rusa fue una revolución donde y por eso lo llamamos revolución, donde las contradicciones de la época se resolvieron a favor de la mayoría, mientras que ahora mismo estamos viviendo una contrarrevolución, donde nuestras contradicciones se están resolviendo en contra de los intereses de la mayoría. Y por eso, en vez de un contrato social, es al revés, es la incineración del contrato social o la firma de un contrato social de esos que uno firma con un Colt 45 en la cabeza porque van contra los propios intereses del que está firmando.
Hemos estado viendo durante el curso la importancia de dos ámbitos que son esenciales en el desarrollo del Estado. Uno era la globalización. Recordemos que habíamos señalado que la globalización estaba impulsada por actores concretos, estaba exigida por una caída de la productividad del sistema capitalista, estaba posibilitada por el desarrollo tecnológico y coincidía con un momento de hegemonía norteamericana. Y vimos también que la complejidad era la expresión de una sociedad muy fragmentada, muy diferenciada, donde cada uno reclamaba su propia identidad. Y habíamos señalado también, como una idea simplemente apuntada, cómo los partidos políticos tienen dificultades para dar respuestas a la complejidad. ¿Por qué? Porque en el momento en que todos los ciudadanos y ciudadanas han incrementado muchísimo su capacidad de tener criterios sobre diferentes aspectos, es mucho más sencillo que no te convenzan los criterios de un partido político, donde la suma solamente tiene sentido en la medida en que cada uno de los sumandos va rebajando algunas de sus exigencias. Un ejemplo muy evidente que hemos vivido en España es gente que puede compartir presupuestos emancipadores tradicionales de la izquierda, pero como a lo mejor tiene una identidad animalista muy fuerte, si un partido no le garantiza la prohibición de las corridas de toros, pues le lleva a no votar a ese partido, ¿no? Y por tanto, ya digo, esa fragmentación propia de la complejidad ataca a los partidos políticos, ataca a los sindicatos, ataca a todos los que son sujetos del gran número. En cambio, no ataca a las minorías consistentes que son capaces de ponerse de acuerdo y conectar simplemente porque son muchos menos. Bien, decíamos que en ese nuevo contrato social opresivo, desmantelador o dinamitador del propio contrato social, es muy importante entender que hay un elemento central que es ir contra el mundo del trabajo, ¿no? Bob Jessop va a hablar un cambio del welfare state al work-fair state. Y ese work-fair state es un estado que deja de entender el salario como un ingreso y lo ve como un gasto. ¿Por qué desde la perspectiva del welfare state se ve el salario como un ingreso? Porque es el que pone en marcha todo el gasto de la sociedad, es el que permite, bueno, pues poner en marcha todo el aparato económico, mientras que si el salario baja, es una de las cosas que está sufriendo Europa ahora mismo por las políticas de austeridad y que hasta el propio Fondo Monetario y el Banco Central Europeo ha reconocido como un error. Si bajan los salarios, baja todo el nivel de consumo, se genera desempleo, se genera sobreproducción, subconsumo, bueno, pues todos los elementos propios de las crisis. El paso del welfare state al warfare state hay que entenderlo como un momento, otra vez con la palabra mágica, correlación de fuerzas, o en un momento de enorme debilidad de la clase obrera y de los sindicatos, que es lo que permitió que el Estado fuera dejando cada vez más de ser social, que es, ya lo vimos en alguna clase, lo que llevó a algunos autores de una manera equivocada a entender que era el fin del Estado, y no era el fin del Estado, ya vimos, sino que era el fin del Estado social. Bien, en ese nuevo contrato social, al mismo tiempo que hay un ataque brutal contra todo el mundo del trabajo, hay un control absoluto de los medios de comunicación, que es una de las referencias obligadas cuando hablamos del Estado. Ya lo dedicamos en alguna clase algunos de los minutos de explicación, pero permitidme insistiros en que los medios de comunicación no pueden ser explicados desde las facultades de comunicación, tiene que incorporarse como un elemento esencial de la explicación politológica, porque los medios de comunicación se están encargando de una parte importante de lo que antes se encargaba, por ejemplo, el Parlamento. Si el Parlamento clásico se encargaba de controlar al gobierno, hoy el control parlamentario del gobierno se hace a través de los medios de comunicación, de una manera absolutamente evidente, y por tanto toda la posibilidad del juego de rotación democrática se hace en los medios, ¿no? Y por tanto creo que no entender que el llamado cuarto poder se convierte no en un poder preterido, sino que en un poder transversal a los otros tres, creo que sería no entender absolutamente nada. En ese nuevo contrato social hay que pensar que hay una desconstitucionalización del Estado social. En España, cuando el Partido Socialista cambia el artículo 135 para dar prioridad al gasto social, dar prioridad al pago de la deuda por encima del gasto social, que está en el artículo 1 de la Constitución española, está reconociendo que esa desconstitucionalización es una garantía para los prestamistas internacionales que te exigen este tipo de prendas, como bien conoce América Latina con los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Recientemente se está viendo en Argentina con Macri cómo ese préstamo, ¿no?, del Fondo Monetario Internacional viene, ¿no?, con subidas enormes de las tarifas, ¿no? Bueno, pues porque los que te prestan dinero, aunque ese dinero lo tengan
de haberles pagado repetidas veces las deudas, bueno, quieren garantías de seguir viviendo precisamente de los intereses. Pensemos que el sector financiero está viviendo no tanto de los préstamos y de la recuperación del dinero como de los intereses que generan. Bien. En este nuevo contrato social destituyente hay que entender el concepto de dronificación. ¿Por qué? Porque no lo ves, ¿no? Los drones no los ven, te disparan desde detrás de una nube, te matan y ni siquiera eres consciente de qué te ha pasado, ¿no? Y este desmantelamiento del contrato social tiene mucho de un acto dronificado. El primer elemento al respecto, muy propio y que tiene que ver con todo lo que se puso en marcha después del año 45 de ese constitucionalismo social de posguerra, bueno, pues es precisamente desarrollar lo que llama David Harvey el capitalismo por desposesión, ¿no? O la acumulación por desposesión, que implica directamente, bueno, pues el robo de los bienes, la invasión, el robo del petróleo, el robo de los minerales, el robo de la biodiversidad, ¿no? Muy vinculado a este capitalismo por desposesión, que rompe, ¿no?, la idea de ese capitalismo regulado que se pone en marcha entre el año 45 y el año 73, este capitalismo regulado marcado por Bretton Woods y ese capitalismo desregulado marcado por la disolución de Bretton Woods a partir del año 73. Bueno, esto vincula el capitalismo actual a la corrupción. ¿Por qué? Porque es un elemento muy común, muy vinculado al capitalismo financiero. El capitalismo financiero ha emancipado tanto la riqueza de la expresión dineraria de la riqueza que permite ese tipo de comportamientos. Si un futbolista puede costar 200, 400, 600 millones de dólares, esa separación entre la riqueza material que se puede tocar y esas cifras astronómicas rompe un poco el control ciudadano de esa realidad, que es uno de los problemas del capitalismo financiero y es también lo que explica, ya digo, esas facilidades por la corrupción. Hubo un momento en donde la corrupción se verificaba en que se podía caer un puente, se podía hundir un edificio o faltaban los tornillos, ¿no? Mientras que ahora este robo es un robo que al final tiene, por supuesto, efectos concretos en este tipo de realidades, pero que tiene una parte, como ya digo, mucho más esotérica, mucho más alejada, donde cuesta trabajo incluso entenderlo, ¿no? El libro de Stiglitz sobre la última guerra del Golfo, ¿no?, la guerra del trillón de dólares, en términos de euros, 2 billones, dices, son cifras que cuesta trabajo entender. Estoy pensando que en España el robo de la banca ascendió quizá a más de 100.000 millones de euros. Estamos hablando de cantidades estratosféricas. En cambio, el enfado de la población fue por unas tarjetas de crédito que apenas eran unos centenares, ¿no?, escasos, ¿no?, de millones de euros, menos, ¿no?, 20, 30, creo recordar, millones de euros, pero que la gente lo entendía mejor y, por tanto, al entender mejor esa cantidad, se convierte en algo mucho más lesivo desde una perspectiva democrática que esas grandes cifras del capitalismo financiero que no terminan de entenderse. Otro elemento muy importante es la democracia securitaria. Es decir, esta democracia de los drones, ¿no?, que constantemente nos vigila, que constantemente, bueno, pues nos acecha, que controla nuestras comunicaciones, todo lo que tiene que ver con ese deep state que está asumido, ¿no?, que está asumido, que parece que alguien tiene derecho a leer todos nuestros correos, a escuchar todas nuestras conversaciones, a vigilar todos nuestros movimientos, a cruzar nuestras tarjetas de crédito, nuestros gastos, etcétera, con la excusa también del terrorismo, ¿no? Aunque después uno, si analizase el siglo XX, el terrorismo más brutal ha sido el terrorismo de Estado y, por tanto, no deja de ser una irresponsabilidad entregarle a esos estados que han sido los responsables del terrorismo el control del propio terrorismo. Y eso abre también una vía paradoxal del comportamiento de la democracia, donde está dejando paso a la idea de eficacia. Es decir, toda la justificación de frenar la democracia, permitir que nos vigilen, que nos controlen, que nos investiguen, que crucen nuestros datos, es en nombre de la eficacia. Y al final, una vez más, como en los años 30 del siglo pasado, esa tecnificación de la vida social se convierte en un vaciamiento fortísimo de la democracia. Ya hemos señalado el control mediático, también estaría el freno radical de la emancipación. Toda la lucha contra las mujeres que estamos identificando es porque el capital ha entendido que las exigencias de las mujeres son un freno revolucionario a los intereses del capital. Nancy Fraser,
uno de los textos que adjuntamos, plantea que tanto el acuerdo liberal como el acuerdo keynesiano como el acuerdo neoliberal se han hecho sobre las espaldas de las mujeres, que han cubierto con exclusividad toda la tarea de reproducción y toda la tarea de cuidados. En la medida en que hoy las mujeres, en nombre de la emancipación, reclaman un reparto de los cuidados y una corresponsabilidad de la reproducción, trastoca todo un modelo económico que necesita de los billones de horas que trabajan las mujeres gratuitamente y que forman parte del circuito económico no remunerado, es decir, es una suerte de trabajo esclavo. Y por eso vamos a ver en muchos países cómo la represión contra las mujeres va a ser un elemento cotidiano, porque detrás de esa represión de las mujeres está la garantía de subsistencia del modelo económico. Cerremos la idea del derecho penal del enemigo, es decir, toda la idea del lawfare y la idea de, por un lado, construir un Estado de Derecho para los amigos y un Estado de excepción para los enemigos, que se construye, ya digo, incluso con pruebas falsas o con la puesta en marcha del aparato judicial, que genera legitimidad en su sanción, ¿no?, en su condición punitiva, pero que realmente está construido como construiría una mafia, su castigo y su ejecución, ¿no? Y por tanto hay que prestarle una enorme atención a todo este desarrollo, tanto del derecho penal del enemigo como del lawfare, es decir, toda esta puesta al servicio del privilegio, de la estructura del Estado de Derecho, que debilita una vez más la democracia, y que es lo que explica, bueno, pues el impeachment a Dilma Rousseff, el encarcelamiento de Lula por un juez que curiosamente después fue nombrado, un juez de segunda instancia, el juez Moro, que después de condenar sin pruebas a Lula da Silva, es recompensado con el Ministerio de Justicia y de Interior en el gobierno de Bolsonaro, tampoco amigo del Estado de Derecho, y que se comprende también en sintonía con la selección, la selectividad estratégica de senadores que van a garantizar el resultado final, y también, no menos importante, con la demonización de la figura de Lula por parte de unos medios de comunicación que están controlados financieramente por los mismos grupos que se benefician de encarcelar a un líder como Lula. Bien, vamos a terminar planteando que la idea de globalización afecta también profundamente a los estados, y eso amerita una reflexión. ¿Por qué? Porque los estados, con su propia burocracia, con su funcionamiento administrativo, con su funcionamiento sobre la base de la ley, tienen dificultades para, en un mundo globalizado, luchar contra otro tipo de organizaciones que no tienen sus mismas constricciones. Estoy pensando, por ejemplo, en las empresas multinacionales que se convierten, sobre todo las financieras, pero no necesariamente, se convierten en organismos que son capaces de pugnar contra el Estado. Y eso nos lleva también a entender que para las mayorías los Estados son hoy una herramienta necesaria, porque los poderosos pueden operar desde fuera del Estado con herramientas que tienen mayor capacidad de alcance, de disparo, de fuego que los propios Estados. Pensemos que esta suma de globalización más complejidad le da a las empresas transnacionales privilegios. Por ejemplo, por su mayor receptividad, su mayor capacidad de dar respuesta, ¿no?, ante los cambios. Los estados son como paquidermos, mientras que una empresa transnacional puede tomar decisiones de una manera mucho más rápida. Las empresas tienen mayor capacidad también para rotar liderazgos, ¿no? Solamente los ciclos electorales hacen como mucho más lentos los cambios en los estados, mientras que las empresas pueden operar cambios de una manera mucho más vertiginosa. Igual ocurre a la hora de incorporar tecnologías digitales. Hay muchos estados que todavía no han hecho su traslado, ¿no?, informático, o que eso les hace dependientes también de sus propios adversarios, mientras que las grandes empresas pueden hacer este traslado, ¿no?, informático digital sin ningún tipo de problema. Las empresas transnacionales tienen como muchísima mayor flexibilidad a la hora de establecer sus jerarquías, a la hora de incorporar talento internacional, a la hora de cambiar su propio capital social, como lo llamarían ellos, ¿no? Mientras que los estados, por la propia condición funcionarial, tienen muchas mayores dificultades. Es verdad que las empresas transnacionales votan todos los días. ¿Cómo? Bueno, a través de su presencia en el Producto Interior Bruto de un país o a través de los lobbies, ¿no? Las decenas de miles de lobbies operando, ¿no?, en todos los países se convierten en ejércitos privados al servicio de las grandes empresas transnacionales. Por supuesto, esta condición transfronteriza, ¿no?, de los
de las empresas transnacionales les da muchísima fuerza. Los estados tienen a la diplomacia es cara, la diplomacia también reclama sus tiempos y sus protocolos, mientras que las grandes empresas pueden operar de una manera muchísimo más flexible, ¿no? Pueden rotar, como decíamos, a empleados, pueden al final tener una vinculación con el crimen organizado que no puede permitirse un Estado. Es verdad que los Estados hemos visto que pueden construir ese deep state, pero es que ese deep state está mucho más cerca de una empresa transnacional que del Estado legitimado por atender al interés general. Entonces, que ya digo, esas grandes empresas, esos grandes consorcios jurídicos, esos sectores financieros, al final lo que hacen son entramados que, bueno, pues que disputan el espacio al propio Estado. Si uno mira a Colombia, en Colombia entiende que todo el paraestado de los paramilitares está atendido, cuidado, defendido por el propio Estado. Y tanto una persona como Uribe o como Duque han tenido y tienen unas conexiones fortísimas con todo ese paraestado, donde cuando pueden operan sobre la base del Estado de Derecho y cuando no operan directamente sobre la base del paramilitarismo, asesinando a líderes sociales o haciendo con las FARC lo que ya se hizo en su día con la Unión Patriótica, despreciando absolutamente todo lo acordado en La Habana y todo el proceso, ¿no?, de paz que solamente le interesaba a la derecha en la medida en que había una desmovilización y las FARC se desarmaban, ¿no?, pero que pone en peligro todo ese proceso. Bien, hay otro elemento que creo que es muy relevante y que hay que estar atentos, porque si antes decíamos que el contrato social es destituyente, vamos a observar cómo cualquier cambio constitucional tiene que ser visto con pesimismo, ¿no? Es decir, cualquier cambio en el ámbito del Estado, cualquier reforma estatal, reforma laboral, reforma universitaria, reforma educativa, todos esos cambios son cambios neoliberalizadores, donde a veces tienen límites en las constituciones y, por tanto, llegado a ese punto, se desconstitucionalizarán de la misma manera. Hay que entender también que la base de los Estados nacionales ha estado en su capacidad fiscal. Y en el momento en que la capacidad fiscal está desapareciendo, nos encontramos con que la capacidad, por ejemplo, de deslocalización de las empresas y la capacidad de presionar a los estados para que reduzcan impuestos o den incentivos económicos a las grandes empresas, bueno, pues siguen debilitando esa base fiscal. Añadamos que la coacción, como decíamos antes, va emancipándose también del Estado de Derecho, ¿no? Y cada vez es más sencillo que cosas que antes reclamaban una autorización judicial hoy se pueden hacer sin autorización judicial, incluso la ejecución de seres humanos, como esa lista diaria que rellena tanto Obama como Donald Trump. Añadamos últimamente cómo esos cambios también en el contrato social se ven reflejados en el incremento de la población carcelaria, que no deja de ser un elemento también de crisis de nuestras propias democracias. Démonos cuenta de que todo esto que hemos planteado no son sino rasgos que lo que hacen es incrementar el miedo en nuestras sociedades. Si hemos visto en las clases iniciales que las dos grandes pasiones del ser humano son el miedo y la esperanza, el miedo construye estados securitarios, autoritarios, miedo no a la hora de defender nuestro espacio, ¿no?, nuestro perímetro de defensa, mientras que la esperanza, que reclama diálogo, reclama confianza, reclama espacios, ¿no?, de reconocimiento, desaparecen de nuestro ámbito, ¿no? Y eso es también lo que explica por qué las transformaciones del Estado son transformaciones más dirigidas, ¿no?, a incrementar el miedo sobre la base de un discurso de la amenaza que a sembrar las bases de la esperanza sobre un discurso de la posibilidad de la emancipación. Todo esto no nos tiene que llevar en absoluto a callejones sin salida. Hemos visto en alguna clase que los discursos apocalípticos que no tienen salida política son reaccionarios y hay que huir de ellos. Solamente sirven para que los intelectuales que hacen discursos, ya digo, muy negados a ver cualquier tipo de esperanza, parezcan más inteligentes por la oscuridad de sus planteamientos, pero no es verdad. Cualquier discurso apocalíptico que no dé salidas políticas está trabajando para la reacción, está ayudando al miedo y, por tanto, está sembrando las bases para salidas autoritarias. Hay, por supuesto, salidas que ya las planteó en un momento muy complicado Gramsci en los años 30, cuando dijo que siempre al pesimismo de la inteligencia hay que oponerle el optimismo de la voluntad. Y desde esa perspectiva queremos cerrar en la siguiente clase
apuntar someramente algunas soluciones que las hay y algunos puntos que nos pueden marcar, ya digo, esas líneas de esperanza.